Tenemos la conferencia para hoy día de la dinámica de órbitas en el espacio. Esta conferencia es presentada por el ingeniero Daniel Vera. Él realizó sus estudios en los Estados Unidos y obtuvo el título de ingeniero aeroespacial en la Universidad de Kansas. Ha colaborado en múltiples proyectos de investigación y de pruebas con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y en el 2012 obtuvo una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Western. Ha trabajado realizando consultorías en diferentes instituciones y actualmente es investigador del Observatorio Astronómico de Quito. Demos la bienvenida al ingeniero Daniel Vera. Muchas gracias por venir a esta pequeña conferencia. Muchas gracias, doctor, por la introducción y para entretener al público hasta que resolvamos este pequeño inconveniente causado por un virus. Como el doctor mencionó, el tema de hoy va a ser dinámica de órbitas en el espacio. Entonces, empecemos. Los temas por tratar hoy día va a ser la definición, las leyes de Newton y las leyes de Kepler, porque esas son las leyes que dominan la dinámica de las órbitas. De esto se deriva propiedades de órbitas, un sistema de coordenadas, elementos de una órbita, y también vamos a hablar de los tipos de órbitas terrestres. También vamos a hablar de maniobras orbitales que se pueden realizar. Vamos a hablar un poco sobre el ambiente espacial y algunas aplicaciones de este tema que hemos desarrollado para el observatorio. Bueno, entonces para empezar, la mecánica de órbita, también conocido como la astrodinámica, aplica la mecánica celeste y la balística. Es prácticamente mecánica clásica para entender, medir y comprender los movimientos de los objetos en el sistema solar, en el espacio también. Continuación, por favor. Para empezar, hablemos de las leyes de Newton, porque estas leyes dominan las características de la dinámica de órbitas. La primera ley de Newton, como ustedes saben, un cuerpo va a estar siempre en descanso hasta que una fuerza actúe en él. Hay una variación de esto diciendo que la fuerza neta va a ser cero, por lo tanto la velocidad va a ser constante. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica esta primera ley de Newton en la astrodinámica? El propósito número 1 es que vamos a generar un plano de referencia. Este plano se va a denominar como el plano newtoniano. En realidad, en la actualidad, los satélites no están en un movimiento constante. Por lo tanto, debe existir fuerzas externas actuando en ellos. También hay un elemento bien fundamental en esta ley, que es el momento. En este caso tenemos el momento lineal y el momento angular. Pueden fácilmente identificar el momento angular con la regla de la mano derecha. El momento lineal va a ser los dedos, la dirección de los dedos. El momento angular va a ser perpendicular para eso, o sea, el dedo pulgar. Siguiente, por favor. Ahí está. La segunda ley de Newton. Esta es la famosa ecuación de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración. Esto nos dice que hay un objeto, que la aceleración del objeto es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa. ¿Y por qué se considera la masa importante en la mecánica de órbita? Es porque la masa de un satélite o un objeto artificial va a estar cambiando también. Ya, observaciones de esta segunda ley para la astronomía. Se puede observar que hay dos fuerzas externas en un objeto. Estas se pueden clasificar en fuerzas de contacto directo y fuerzas generadas de distancia por masas de otros objetos.
O sea, ya estamos hablando de gravedad en este caso. En este gráfico aquí se puede demostrar cómo estamos hablando de la fuerza y del momento. La fuerza va a mantenerse constante lo mismo en momento hasta que otra fuerza externa actúe en él. En el caso del momento angular, que es esta flecha, la flecha que va para arriba, en verde, va a cambiar hacia abajo, ahorita está yendo hacia arriba, va a cambiar hacia abajo cuando un torque se aplica en sentido contrario, se va para abajo. Siguiente. La tercera ley de Newton, también es conocida como la ley de acción y reacción. Nos dice que una fuerza aplicada a un objeto A por otro objeto B es igual, pero opuesta a la fuerza aplicada por el primer objeto al otro objeto B. Esto nos dice, para la astrodinámica, nos dice que las fuerzas van a verter siempre en pares y que se cancelan mutuamente. Una consecuencia directa de esto es la ley de la conservación del momento. Esta ley de la conservación del momento dicta la mecánica de órbitas, los cambios que se puede hacer en una órbita. También se puede concluir que cada torque, existe un torque igual pero opuesto. Esto ya estamos hablando de torque cuando hablamos del momento angular. Para cambiar el momento angular aplicamos un cambio en el torque. Otra ley fundamental de Newton es la ley de gravitación universal. Esta ley es fundamental. Nos dice que es la fuerza entre dos masas, m mayor, que es una masa grande, y una masa pequeña, la m menor, separados por una distancia r. El constante g es calculado en 6.67 por 10 de negativo 11 newtons por metros cuadrados dividido para kilogramos cuadrados, perdón. Es una fuerza extremadamente débil, pero parece que sostiene todo el universo junto. Entonces, continuemos con la gravitación universal. En el sistema de mecánica de órbitas encontramos un sistema de dos masas. Esa es la mecánica clásica de la dinámica de las órbitas. Un sistema de dos masas. También se puede hacer una simulación con un sistema de tres masas, pero vamos a hablar del sistema de dos masas para esta exposición. Es más simple y más directa. Lo que tenemos en un sistema de dos masas se conoce como, el centro de eso es el baricentro. Es el centro gravitacional de las dos masas. El baricentro más cercano al planeta Tierra, o al sistema solar, perdón, es entre la Luna y la Tierra. Es el más obvio con el que trabajamos en la mecánica orbital. La mayoría de los casos de sistemas de dos masas, la masa mayor, la masa M mayor, mayúscula, es mucho más grande. Por ejemplo, la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de un satélite pequeño orbitando. Entonces, se asimila, o sea, se pretende que la masa mayor, el centro de la masa mayor va a ser el centro del sistema de dos masas, el baricentro, para todos los cálculos de mecánica de órbitas, de satélites orbitando la Tierra. También es importante mencionar que las leyes de Newton definen el potencial gravitacional. El potencial gravitacional se lo puede identificar como un pozo de gravedad que mantiene a los satélites en órbita. Cuando un satélite se escapa de este pozo gravitacional, se puede decir que el satélite ya salió de órbita de la Tierra. Otro personaje importante en la mecánica clásica y las leyes que gobiernan la mecánica de órbitas, la dinámica de órbitas en el espacio, es Kepler. Kepler prácticamente descubrió una fórmula que representa las figuras cónicas a las que se rigen los movimientos en el sistema solar y en el espacio. La segunda ley de Kepler nos habla de la conservación de momento. Esta gráfica aquí explica bastante bien en forma gráfica cómo se va conservando ese momento.
Tenemos el baricentro aquí y tenemos a un satélite orbitando. Como pueden ver, el triángulo, la forma del triángulo cambia, pero el área del triángulo se mantiene constante, se mantiene igual. La tercera ley de Kepler nos empieza a dar ya dimensiones del sistema solar. Siguiente, por favor. Entonces, las observaciones para la astrodinámica empleando las leyes de Kepler y Newton. Estas son las tres observaciones más importantes para la astrodinámica. En primer lugar, tenemos que el centro de masa del sistema de dos cuerpos no tiene aceleración y por lo tanto sirve como origen en un plano de referencia. Este cuadrado es el plano de referencia. El momento angular del sistema es constante, por lo tanto el movimiento está en un plano normal perpendicular al vector del momento angular. Tenemos el vector del momento angular aquí, L, y es perpendicular al plano. Y también las masas M y M mayor y M menor, siguen caminos cónicos. Esos caminos cónicos fueron la primera ley de Kepler, como pudieron observar anteriormente, esa ecuación que Kepler diseñó. Entonces, basado en eso, podemos ya ver propiedades de órbitas. Para describir las propiedades de órbitas se utiliza un sistema de coordenadas polares. O sea, un ángulo y una distancia. La ecuación geométrica, como ya mencioné anterior, es esta, en donde E define la excentricidad. La excentricidad prácticamente define la forma de las cónicas de Kepler. Aquí tenemos el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Estas son las figuras, las cónicas de Kepler. Y mientras la excentricidad va a cero, es un círculo. Mientras la excentricidad va aumentando, ya estamos hablando de elipses, parábolas y hipérbolas. Una elipse, una figura bastante elíptica tendría una excentricidad bastante alta, cerca a 1. El teta es el ángulo medido desde periapsis. Entonces aquí está teta. Periapsis es el punto más cercano del baricentro al satélite, a la masa M. Ese es periapsis, también conocido como perigeo. Mientras que apoapsis es el punto más lejano, entre el satélite o lo que se quiera medir hacia el baricentro del sistema de dos masas. También es importante mencionar, obviamente hay varias propiedades de una órbita, pero es bastante importante mencionar la energía específica. La energía específica de una órbita es medida por la energía cinética y la energía potencial. En estas ecuaciones también podemos encontrar este término aquí, μ, que es el parámetro gravitacional. Este parámetro gravitacional es bien importante porque toma en consideración el constante gravitacional de Newton y cualquier masa que estemos interesados en ver, de cualquier planeta. Podemos estar viendo Pluto, podemos estar viendo Júpiter, podemos estar viendo Marte, cualquier satélite que está localizado orbitando Marte, por ejemplo. También tenemos el momento lineal, como mencioné, es bien importante, y el momento angular. Cuando trabajamos con dinámica de órbitas, trabajamos bastante con los cambios de momento. Todo esto, la energía, el momento, nos puede dar una ecuación para encontrar la excentricidad. Este valor de aquí nos identifica ya la forma de la cónica de Kepler. Entonces podemos decir que la órbita es bien circular, bien elíptica, o puede ser ya una parábola, por ejemplo, una hipérbola. El sistema de coordenadas que se utiliza, el más común, hay varios sistemas de coordenadas que se utiliza en la astrodinámica, pero el más común es el sistema central inerte de la Tierra, también conocido como SI, por su forma de escribirse en inglés. El sistema que se utiliza es un sistema cartesiano para expresar
las tres dimensiones, X, Y y Z. Este sistema, el SI, se lo calcula desde el equinoccio vernal. Entonces, la X pasa a ser el equinoccio vernal. El equinoccio vernal es cuando, si te pones una línea imaginaria desde la línea equinoccial, en el momento cuando los dos polos estén a la misma distancia del Sol, puedes encontrar la X. La Z es perpendicular a la X, entonces puedes coger tu mano derecha y ver y decir, tus dedos están apuntando a la X, tu Z va a ser hacia arriba, con el pulgar. Y la Y, en cambio, es hacia positivo, hacia saliendo de tu palma. Entonces así ya tienes una coordenada X, Y, Z con un punto original del equinoccio vernal. También es importante anotar que cada órbita está en su propio plano. Y cuando ya estamos tomando medidas y pensando en dónde está la órbita, siempre como mínimo hay que trabajar con dos planos. El plano de referencia y el plano de la órbita. Siguiente, por favor. Los elementos de la órbita. Basado en todo lo que hemos mencionado, se puede sacar 6 elementos, que son los 6 elementos principales de una órbita. Esto es A, que es medido en kilómetros. Por favor, no confundirse con la altura, porque A, de hecho, es medido desde el centro de la Tierra. Hay que considerar que la radio de la Tierra más o menos es 6.370 kilómetros. Entonces, digamos que un satélite está a 200 kilómetros de altura, se le añade 200 kilómetros de eso y eso ya es la A. La E, como mencioné, es bastante importante, que es la excentricidad, y es medido en grados, y es la inclinación del plano de la órbita del satélite en relación con la órbita de referencia inerte. Omega es la longitud de ascensión derecha del nodo ascendente. El nodo ascendente, si pueden imaginar el punto de intersección entre los dos planos, el plano de referencia y el plano de la órbita, esa es la línea de modo, esta de aquí. Entonces, donde hay una intersección entre el plano de referencia, que es este, y el plano de la órbita, que es este, es el ascending node. Y el omega es medido desde la X hasta ese punto. Después tenemos omega menor, que es el argumento de perapsis, que es medido desde este punto, donde se interceptan, hasta periapsis. Que periapsis era el punto más cercano de la órbita del satélite en relación con la masa del baricentro. Y también tenemos teta, que es medido desde el punto de periapsis hasta la posición del satélite. Esto también se lo conoce como la anomalía verdadera. Siguiente. Otro elemento bien importante de la mecánica de órbitas es el tiempo. El tiempo espacial, como seguramente han venido a otras charlas, es un tiempo de Einstein, considerado como Einstein el tiempo-espacio. Es un tiempo relativo y es difícil de calcular y de utilizar. Entonces, para la mecánica de órbitas, en especial para órbitas cercanas solares, se usa el modelo de Newton. Este modelo de Newton nos dice que el tiempo se mueve hacia adelante en un plano inerte y que es un periodo en que eventos físicos ocurren. Entonces nosotros prácticamente estamos cogiendo periodos en un tiempo ya determinado. La época es bien importante porque es el punto de origen de un periodo de tiempo. Es lo que determina este periodo en el que ocurren eventos físicos. Desde el 1 de enero de 1958, esto es un dato curioso por si acaso, se empieza a usar el tiempo atómico internacional, que se denomina TAI. También
Otro dato curioso es el tiempo astronómico. El tiempo astronómico se lo empieza a contar desde 4713 a.C. y se lo reconoce como el tiempo juliano, 0. El tiempo juliano es simplemente una forma de medir el tiempo en la astronomía, en la astrodinámica. Entonces tenemos un tiempo universal, digamos, el que utilizamos nosotros aquí en la Tierra, se rige por un periodo de 24 horas. Pero cuando estamos hablando del espacio, tenemos que implementar lo que se conoce como el tiempo sideral, que en realidad es 23 horas con 56 minutos y casi 5 segundos. Entonces, cuando hablamos del tiempo que se utiliza en las órbitas, en la mecánica de órbitas, estamos hablando del tiempo en efemérides. El tiempo en efemérides es el tiempo universal corregido a tiempo sideral, usando el PAI como punto de referencia, y también normalmente se lo mide en tiempo juliano. Este es un ejemplo de efemérides. El efemérides es prácticamente información que se recolecta de un satélite, ya sea recolectado por radares que se utilizan en tierra o por el propio satélite que está orbitando, manda información del estatus del satélite, de la ubicación, de la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo identifica hay varios formatos, pero uno de los formatos más comunes es este que se llama el TLE, que es el Two Line Element. Y por ejemplo, estos son los TLEs del satélite Pegaso y de Crisao. Son puros números, la primera fila identifica, por ejemplo, el nombre, quién lo lanzó, el día que se lanzó, la fecha, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando de esos parámetros de los 6 elementos de los que ya había mencionado anteriormente. Esos 6 elementos principales puedes coger y meter en un simulador y te simula las órbitas. Ya vamos a ver más después. Los tipos de órbitas terrestres. Hay 4 tipos de órbitas terrestres principales. Aquí tenemos una órbita LEO, que es, por el inglés, Low Earth Orbit, que es una órbita baja. Normalmente estas órbitas se caracterizan por una altura entre 160 a 1500 kilómetros. Aquí encontramos satélites de observación terrestre, principalmente. También se encuentra el telescopio Hubble. Hay algunos satélites meteorológicos como los NOAAs. Ahí está la estación internacional. Y también se puede mandar un montón de satélites tipo nano, pico, satélites chiquitos que son usados para la investigación y son de bajo costo. Por ejemplo, aquí tenemos el Hubble, está orbitando a entre 551 y 556 kilómetros de altura. Recuerden que la unidad A hay que sumarle la radio de la Tierra. Esta también está a una inclinación de 28 grados y tiene un periodo de 96 minutos. O sea, quiere decir que cada 96 minutos hace una vuelta completa alrededor de la Tierra. Estos órbitas se caracterizan porque normalmente se los ubica en una inclinación entre 0 y 90 grados. 0 representando la línea equinoccial y 90 grados ya los polos. Dentro de estas órbitas hay una órbita bien interesante que se llama la Sin-Synchronous. Esta órbita sincroniza su periodo con el Sol. Es decir, desde el punto de vista del Sol, siempre va a estar viéndole al satélite. Esto se utiliza para ciertas misiones especiales, por ejemplo, si quieres estar constantemente tomando información del Sol, o si necesitas algún satélite con requerimientos de mucha energía y que necesita que el Sol constantemente esté dándole esa energía al satélite con los paneles solares. Esto es un cálculo que se hizo usando el lenguaje Python.
nos muestra la velocidad con respecto a la altura de las órbitas bajas. Y lo mismo nos muestra el periodo a relación de la altura de las órbitas bajas. Entonces se puede observar que mientras más baja está el satélite, mientras más baja la órbita, la velocidad va a ser mayor. Y como la velocidad es mayor, el periodo va a ser más pequeño. Se va a demorar menos en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Otro tipo de órbita terrestre es la MEO, que es la órbita mediana. Aquí se encuentran los satélites como el GPS, se encuentran satélites de mapeo y también algunos satélites que hacen ciencia. Esta órbita se caracteriza porque va desde una altura de 2.000 kilómetros a más o menos 35.000 kilómetros. Esta también tiene una inclinación de 0 a 90 grados. Los GPS, por ejemplo, tienen una inclinación de 51 a 56 grados y el periodo puede variar de 2 horas a 24 horas. Para referencia, los GPS también tienen un periodo de 12 horas, más o menos la mitad. Entonces, cada 12 horas han hecho una vuelta completa alrededor del Sol. De la Tierra, perdón. Aquí también puse un dato importante que es la rotación el periodo de rotación de la Tierra, el tiempo sideral. También tenemos las órbitas geosíncronos. Las órbitas geosíncronos se caracterizan, como se muestra aquí en el video, que prácticamente van a la misma velocidad que la rotación de la Tierra. Estos tipos de satélites se los utiliza para la comunicación, también se puede usar para satélites meteorológicos como el GOES, y es importante para la comunicación más que nada porque va el punto de vista de la Tierra. Si nosotros estamos parados aquí y vemos hacia arriba, asumiendo que podemos ver el satélite, siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente arriba de nosotros. Entonces por eso se usa bastante para las comunicaciones. La órbita GEO es el Geosynchronous Earth Orbit, que es la órbita más perfecta que puedes estar en relación al movimiento de la Tierra. Para alcanzar esto hay que llegar lo más cercano posible a los 0 grados, prácticamente a la línea equinoccial. Las órbitas GEO, los Highly Elliptical Orbit, estas son bastante interesantes, son órbitas bastante elípticas. Tienen una excentricidad bastante alta. Por ejemplo, aquí tenemos la Molniya, que es una órbita diseñada por los rusos. Como pueden ver, la razón por la que la diseñaron es porque Rusia se encuentra acá arriba en el hemisferio norte y también Estados Unidos. Entonces, el propósito de estas órbitas es concentrar su misión es para poder tener más precisión en apogeo. Como pueden acordarse, apogeo es la distancia más, la mayor distancia del satélite al baricentro. Entonces, cuando tenemos eso, tienen un periodo de observación más alto aquí en el hemisferio norte. Entonces pueden usar los rusos para la comunicación y para espiar a Estados Unidos, por ejemplo. Una vez que pasa más cerca a la Tierra, pasa a una velocidad mucho más alta en relación a la Tierra. Más o menos la altura de perigeo es a 1000 kilómetros y de apogeo más o menos como 39.360 kilómetros. Esa es la Molniya. Hay otra órbita que se llama la Tundra, que es derivada de Molniya. Esta tiene una excentricidad un poco más baja y también esta es la huella de la Tundra. También se la utiliza para propósitos de observación en un lugar más específico. Como en este caso, se está observando todas las Américas. Maniobras orbitales. Recordemos la ciencia básica de Kepler y de Newton, porque esas leyes igual rigen a las maniobras dentro de órbitas. La forma, a ver, como mencioné antes,
es bien importante considerar el momento y los cambios de momento. Y la forma de medir este cambio de momento es el impulso. El impulso es una fuerza externa actuando por un periodo de tiempo. El impulso específico es el impulso por unidad masa. Entonces, muchas veces, como mencioné anteriormente, la masa es bien importante cuando hacemos mecánica de órbita, porque muchos de los satélites pierden masa, ya que tienen sistemas de propulsión con combustible, y mientras vas usando ese combustible vas perdiendo masa. Entonces, por eso se lo considera como una medida bastante esencial, que es el impulso específico por unidad de masa. Este de aquí es la velocidad de la salida del sistema de propulsión, solo para darles un poco más de parámetros. También tenemos aquí el flujo de masa del sistema de propulsión. Todos esos son medidas importantes cuando ya estamos empezando a hacer maniobras dentro de órbitas, y para cambiar de órbitas también, o maniobras ya interplanetarias. Otro parámetro bien importante es la velocidad de escape. La velocidad de escape nos indica qué velocidad necesita la nave para salirse de la influencia de la Tierra, de la gravedad de la Tierra, para salirse de las órbitas o para llegar a una órbita y después salirse de esa órbita. Lo mismo para escaparse de cualquier cuerpo celeste que se le pueda encontrar en el espacio. Las maniobras orbitales más básicas, tenemos una trayectoria de lanzamiento, la rotación en un plano, y después tenemos maniobras de un impulso o maniobras de dos impulsos. Primero que nada, la trayectoria de lanzamiento es bastante dependiente de la misión, a dónde quieres llegar. Si quieres llegar a la Luna, a Marte, o si quieres llegar ya a Pluto, por ejemplo, a Plutón. La rotación en el plano es una maniobra básica dentro del plano de la órbita. Para conseguir esto se requiere un cambio de la dirección del momento angular, pero no se cambia la magnitud, solo se cambia la dirección. Y para hacer esto se aplica un torque en sentido perpendicular. Después tenemos una maniobra de un impulso. Esta maniobra de un impulso se utiliza para cambiar de órbita a un satélite. Esta maniobra funciona siempre y cuando la primera órbita original esté topando o se choque con la órbita final a la que se la quiere cambiar. En el punto de intersección de estas dos órbitas se hace un cambio de velocidad. Se aplica un impulso para hacer un cambio de velocidad a la velocidad en la que el satélite estaría orbitando en la nueva órbita. Y al hacer eso, va a coger la nueva órbita, siempre y cuando estén intersectándose las órbitas. Y también tenemos maniobras de dos impulsos. Las maniobras de dos impulsos es para cambiar de órbitas cuando no se interceptan las órbitas. Entonces, primero que nada, se hace un impulso para colocar el satélite en lo que se denomina órbita de transferencia. Y después se vuelve a aplicar otro impulso en donde la órbita de transferencia ya esté intersectándose con la nueva órbita para alcanzar esa nueva órbita. También tenemos maniobras interplanetarias. Primero que nada, para maniobras interplanetarias es importante planificar la misión, a dónde quiero llegar, y la trayectoria que vamos a tomar para llegar a eso. El método más común es el método de cónicas parcheadas, lo que significa que vamos a usar un conjunto de cónicas de Kepler para alcanzar nuestro objetivo. Por ejemplo, el punto de partida es una órbita heliocéntrica. Tenemos al satélite orbitando la Tierra, por ejemplo,
Después se aplica una trayectoria hiperbólica hacia donde se quiere llegar. Por ejemplo, en este ejemplo estamos llegando a Júpiter. Entonces se planea con una dirección de una cónica hiperbólica para que choque bueno, no choque, pero para que llegue a la influencia de Júpiter. Ya cerca a Júpiter se vuelve a aplicar otra órbita hiperbólica hasta que ya la gravedad de Júpiter la capture. Dentro del viaje interplanetario también hay lo que se le reconoce como swing by o como trayectorias asistidas por los propios planetas o cuerpos celestes que se pueden encontrar en el viaje. Por ejemplo, cuando pasamos por algún planeta, se puede aprovechar la gravedad que este planeta tiene para ayudarnos a impulsar un poco más de nave. Siguiente. Por ejemplo, aquí tengo unos pocos ejemplos de algunas naves que han hecho viajes interplanetarios. Primero que nada tenemos el Voyager 1, que fue lanzado el septiembre 5 de 1977. Ha visitado Júpiter y Saturno y de hecho ya se encuentra en el medio interestelar. En otras palabras, ya dejó nuestro sistema solar. Está viajando más allá del sistema solar. Esto ocurrió el 25 de agosto del 2012. Este satélite todavía está funcionando y todavía se recibe señal del satélite aquí en la Tierra y está viajando a una velocidad más o menos de 17 kilómetros por segundo. Es la nave más rápida que tenemos ahorita en el espacio. Más que nada, esta velocidad fue asistida por Júpiter y Saturno cuando hizo sus visitas. Después tenemos Voyager 2, lanzado el 20 de agosto de 1977. Esta nave tomó una trayectoria un poco más circular, entonces todavía no ha dejado nuestro sistema solar. Está viajando un poco más lento, pero ha visitado a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Después tenemos el Pioneer 10 y el Pioneer 11, que están todavía volando, pero ya perdimos comunicación con esas naves. Se estima más o menos que están a una velocidad para el Pioneer 10 de unos 12 km por segundo y el 11 unos 11 más o menos kilómetros por segundo. Como mencioné, todavía están en trayectoria, o se estima, porque realmente no se sabe si ya han chocado con algún objeto, pero todavía están, de acuerdo con las simulaciones de la trayectoria que se les ha mandado. Siguiente, por favor. Aquí tengo un par de videos del Voyager para información adicional. Lo interesante de este Voyager es que tiene un disco dorado en la que se ha grabado información de nosotros, de los humanos, que están viajando por todo el espacio. spacecraft that's gone by Uranus. It's the only spacecraft that's gone by Neptune. Everything we know about those planets, we know from Voyager. To see those first pictures coming in from the outer solar system, for the first time, what had been a point of light in the sky was a place. I really credit the people that designed the mission, both the engineers and mission planners and scientists, because not only did they build an extremely robust, durable spacecraft, but they had the vision to send it on a path such that it could get out into interstellar space and carry a world record. And here was this Noah's Ark of human culture that was being sent to the outer planets and then beyond to wander in the interstellar darkness
for 8 billion years. Hello from the children of planet Earth. On Valentine's Day, 1990, Voyager 1 looked homeward, and what did it find? Not the frame-filling Apollo Earth, but instead that one pixel Earth. That's here. That's home. Voyager spacecraft are in the outer layer of the heliosphere, the giant bubble the sun creates around itself with its supersonic wing. Voyager today is headed for the edge of interstellar space. That's the space between stars, and it's filled with material that has been injected by the explosion of the stars, matter which came from a particular direction, creating a wind which has shaped the bubble in which the solar system is surrounded. Voyager really has changed our view of the solar system. This will be a milestone in space exploration, leaving the solar system, leaving the bubble, and entering interstellar space for the first time. Gracias. El otro video no es necesario. Solo si lo quieren ver. ¿Quieren verlo? Sí. Pone. Tras una odisea de 33 años, la nave espacial Voyager de la NASA ha llegado Esto es cuando ya alcanzó el límite del espacio del sistema solar. manos el disco de oro que a bordo llegue si existe alguna civilización extraterrestre. En el disco se pueden escuchar los sonidos y ver imágenes sobre la diversidad de la vida y la cultura desarrollada en la Tierra. Hasta ahora, nadie sabe si los posibles destinatarios serán capaces de interpretar las señales. Los científicos aseguran que la Voyager no está muy cerca de cruzar la barrera hacia el espacio interestelar, donde el viento solar no sopla hacia el exterior, sino de forma lateral, y que lo hará en unos 4 años más. Ahora la sonda se encuentra a 17.400 millones de kilómetros del Sol, en una zona donde la velocidad del gas caliente ionizado, plasma que emana hacia el exterior del Sol, se ha reducido a cero. La Voyager 1 fue lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977. Desde entonces, permitió que los científicos comprueben que la velocidad del viento del Sol al alcanzar esta zona disminuye hasta cero debido a la presión del general. Desde 1977 los científicos han realizado 4 mediciones mensuales hasta estar convencidos de que la velocidad del Sol disminuía a medida que el Voyager 1 se acercaba al espacio interestelar. Gracias. Otra cosa bien importante que hemos vivido esta semana, como mencionó el doctor López al principio de la conferencia, es el New Horizons. Esta nave ya acaba de llegar a Plutón. De hecho, esta es una simulación que la hice usando un software de código abierto que se lo puede encontrar en la NASA. Esta simulación prácticamente es desde el inicio de esta presentación a las 11 de la mañana del día de hoy, se encuentra ya en este punto. O sea, ya pasó Plutón. Aquí está Plutón, ya lo pasó. Está más o menos a una velocidad de 15.5 kilómetros por segundo. Originalmente esta fue la nave que se lanzó con tal impulso que era la nave más rápida. Era más rápida que Voyager, pero ha ido perdiendo un poco de velocidad, mientras que Voyager ha aumentado su velocidad gracias a los swing-bys que ha hecho en los diferentes planetas que visitó. La misión principal de esta nave era visitar Plutón, y ya lo hizo, y ahora se dirige al cinturón Kuiper, donde va a tratar de tomar imágenes y mediciones de un par de objetos de ese cinturón. Esto es justamente una simulación con ese mismo programa realizada el julio 14. Ese fue el día que hubo las mejores imágenes de New Horizons, de Pluto. Eso fue ya el martes.
Hay un video aquí también si haces clic. Y eso es lo que se puede observar. Lo malo del video es que solo te da hasta julio 12. Entonces mientras que venía por aquí, va tomando ya fotos, pero las mejores imágenes fueron el 14. Al igual que el Voyager 1 también se dirige hacia fuera del sistema solar. Pero se estima que va a tomar miles de años llegar a otro sistema solar y si lo llega. Realmente no está en ninguna trayectoria para llegar a ningún sistema solar. Otro aspecto importante dentro de la astrodinámica es el ambiente espacial. El ambiente espacial realmente afecta el movimiento de cuerpos en el espacio por varios motivos, varias razones. Estas fuerzas, estos factores que afectan al movimiento se los reconoce como perturbaciones. Los más típicos es el arrastre atmosférico. Más que nada, este fenómeno afecta a las órbitas bajas, porque en estas órbitas existe mayor cantidad de partículas. Y de hecho, si estamos hablando de órbitas menores de 200 kilómetros, el efecto es tal que inclusive puede causar que los satélites caigan. También tenemos la presión por radiación solar. Esta radiación es electromagnética y por lo tanto trae un momento con esta radiación. Y este momento afecta al momento de la nave. La plasma. El universo contiene como el 99% de plasma. Y esta plasma tiene partículas cargadas, como los electrones y los eones. Estas partículas cargadas tienen fuerza cinética. Estas fuerzas cinéticas también causan perturbaciones en las naves espaciales. Estas perturbaciones son bien mínimas, pero siempre hay que considerarlas. Las llamaradas solares, ahí es donde encuentras protones de alta energía y también el cinturón de radiación Ben Allen. Este gráfico muestra el cinturón de radiación Ben Allen y es donde se encuentra la mayor concentración de estas partículas cargadas. Bueno, entonces aplicaciones en el observatorio astronómico. Más que nada se utiliza esta ciencia de la mecánica celeste para calcular el movimiento de cuerpos celestes de interés. También estamos interceptando señales, con mi compañero tuvo una charla, la charla anterior fue sobre eso. Estamos receptando señales satelitales de la constelación NOAS. Y a continuación les puedo mostrar una simulación de los 3 satélites NOAS que hemos estado captando las señales. Pone play. Esta simulación también se lo hizo con un programa open source, también hecho por la NASA.
Como se puede ver, justo ahí es donde se captura la señal. Ahí está Ecuador. Cuando el satélite pasa por ese punto, es donde podemos capturar la señal. Y nos dice la hora precisa cuando eso ocurre y la ventana de oportunidad. Haciendo un poco más de análisis, podemos ver la ventana de oportunidad. ¿Cuánto tiempo estamos expuestos al satélite? En resumen, hablamos de lo que se trata esta ciencia. Vimos cómo las leyes de Newton y las leyes de Kepler son las leyes principales, o sea, la mecánica clásica que gobierna esta ciencia. Y dentro de eso podemos ver las propiedades de las órbitas, qué tipo de sistema de coordenadas usa, los elementos, y también hablamos de los tipos de órbitas. Y también vimos algunas maniobras orbitales, también maniobras interplanetarias y algunos videos al respecto. También vimos cómo el ambiente espacial afecta a este cálculo, a esta ciencia también, con las perturbaciones y algunas aplicaciones que se ha logrado alcanzar en el observatorio. ¿Alguna pregunta?